quiero aprovechar antes de entrar en mi tema en decir que la situación de los presos políticos en Venezuela no solo es dramática, sino que es nuestra responsabilidad darles voz. Estoy segura de que todos vosotros tenéis Twitter, Facebook y un montón de herramientas de redes sociales. Bueno, pues tenéis una oportunidad ahora mismo de darles voz a todos estos presos políticos venezolanos y a toda la oposición venezolana que no tiene esta capacidad de difusión. O sea que si en algún momento os aburro y os queréis distraer con el Twitter, os animo a que entréis en los perfiles de los valientes que están en Venezuela luchando por la libertad. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy aquí en mi doble condición de pequeña empresaria y de secretaria general de la Red Florida Blanca. Y bueno, yo creo que por el tema, pues, os voy a poner las dos partes de la balanza. Por un lado, mi experiencia de qué supone montar una empresa en España y, por otro lado, la labor que intentamos hacer de pedagogía, de liderazgo liberal en España para conseguir un marco más abierto, donde haya cada vez menos Estado, menos funcionarios, menos gasto público y haya más empresarios, más emprendedores, ¿no? Yo lo primero que me gustaría decir es que nunca digo que soy emprendedora. Me parece que es un eufemismo. Ser emprendedor está muy bien y ser empresario está muy mal. El empresario es esa persona que abusa del empleado, que si puede le paga poco, que le tiene horas trabajando. Y en cambio el emprendedor es ese chico que va en zapatillas, que es cool, que es simpático y que, bueno, pues él sí y el empresario no. Yo siempre lucho contra ese eufemismo. Yo creo que el empresario debería ser uno de los grandes referentes en cualquier sociedad y en cualquier sociedad abierta y libre, y es uno de los primeros temas que quería poner encima de la mesa. Yo os voy enumerando una serie de temas que me gustaría que luego, pues bueno, no sé si habrá un largo turno de preguntas, yo seré breve, pero me parece que son temas que es bueno que escuchar, y además que lo escuchéis, pues por lo menos de alguien que lo ha vivido. Ser empresario es bueno, y no solo es bueno, sino que es necesario. El empresario es el que crea riqueza, el empresario es el que da empleo, el empresario es el que asume riesgos, el empresario es el que un día decide huir de lo fácil e ir a lo complicado. El empresario es el que paga impuestos, es el que hace que luego otros muchos cobren una nómina y, por supuesto, paguen impuestos. Pero parece que decir estas cosas está muy mal. Bueno, pues yo las digo sin parar. El empresario es el motor de la economía, es la persona que ha decidido asumir riesgos. Por supuesto, habrá empresarios buenos, malos, regulares, simpáticos, menos simpáticos, pero la figura del empresario hay que reivindicarla. Además, a mí me llama profundamente la atención el estigma social del que se hace rico. Querer ser rico es una ambición absolutamente legítima, y querer generar riqueza es una ambición y una aspiración absolutamente legítima. Y solo por crear la capacidad de crear riqueza y la capacidad de tener esa aspiración haces que otros muchos puedan beneficiarse de esa riqueza. Es fascinante, a mí me ha pasado muchas veces que me digan: no digas que quieres ganar dinero. ¿Por qué no? Necesitamos el dinero. ¿Por qué es malo decir que alguien quiere montar una empresa porque quiere ganar dinero? Vivimos de verdad monopolizados por unos, antes lo escuchábamos en la mesa anterior, que los eslóganes son muy peligrosos, pues cada vez se escuchan más eslóganes en contra de la figura del empresario. Y yo pues quiero reivindicar esa figura y reivindicarla como que además hay un dato que me gustaría traer encima de la mesa, no sé mucho de datos, pero cuando a alguien le preguntas por la calle qué es un empresario, pues siempre se van a los grandes, ¿no? Al IBEX, que son fantásticos y grandes empresarios, pero el 89% de las empresas en España tienen menos de 20 empleados. Este es un dato que es muy importante. O sea, el empresario no es esa persona frívola que gasta, tal, no, son personas que dan trabajo, la mayoría a 20 personas. Y esto es un dato que me gustaría poner encima de la mesa. Por lo que nosotros abogamos porque cuando hablamos de referentes, cuando a través de los medios de comunicación, cuando los políticos, los profesores, aquellos que tienen oportunidad de hablar a la gente joven, siempre meta en su explicación de referentes a los empresarios, porque yo creo que están muy estigmatizados. Por otro lado, a raíz de la crisis ha habido un boom del emprendimiento. De hecho, yo creo que ahora mismo no hay un solo político al que le preguntes si está a favor del emprendimiento, ¿no? Ya si le preguntas qué opina de los empresarios, igual se lía, pero si le preguntas el emprendimiento. A mí me gustaría diferenciar emprendimiento de autoempleo, porque no es lo mismo. La crisis ha puesto a muchas personas en la tesitura de ser autónomos en España y, por lo tanto, autoemplearse, ¿no? Es decir, la única manera de, pues tal vez, mantener la relación laboral con la empresa era
ser autónomo. A mí me parece que la crisis, hay que ver la parte, como decíamos, de la oportunidad, de las grandes oportunidades que surgen, pero me parece que ha habido un deterioro de la palabra emprendedor, porque más del 80% de lo que llamamos emprendedores son autoempleos. Ser empresario implica tener una idea, implica un riesgo y asumir un riesgo económico, implica sufrir el proceso de buscar financiación y implica tener una aspiración, que no siempre ocurre, de crecer y generar una riqueza. Por eso a mí me gusta diferenciar entre el autoempleo y el emprendimiento. El autoempleo me parece absolutamente legítimo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces, bueno, a día de hoy esos conceptos están con zonas grises. ¿Qué ocurre en España a la hora de emprender? A mí me parece que el modelo educacional que tenemos es un tema que podría dar para una mesa redonda entera, pero yo participo con una fundación que se llama Fundación Créate, que vamos a colegios y a universidades a hablar de emprendimiento. Entonces, a mí me fascina cuando le preguntas a los chavales, pues, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues todo lo que hemos querido ser todos de pequeños, ¿no? Que si futbolista, bombero, enfermera, profesora, bla, bla, bla. Y dices, ¿quieres ser empresario? Y la respuesta muchas veces es rechazo, es no. ¿Por qué no? Tenemos la responsabilidad como sociedad de querer que nuestros niños sean empresarios. Tenemos la responsabilidad de querer que los niños quieran crear riqueza. Y esto es muy importante. Vas a las universidades, esta tendencia, gracias a Dios, está cambiando, pero en las universidades hasta hace muy poquito, mucha más gente quería ser funcionaria que empresaria. ¿Cómo vamos a mantener el sistema si no tenemos a gente que aspire a generar riqueza? Y esto es algo que os dejo también ahí. Otra de las cosas que siempre se hablan, de decir, oye, ¿por qué no se emprende más en España? ¿Cuáles son los problemas? Son las trabas administrativas. Bueno, hay muchísimas. Tanto es así que, siendo un país parte de la Unión Europea, del mercado único, salió en 2012 una ley de mercado único dentro de España, que es genial, ¿no? Porque se supone que tenemos un mercado único, pero como tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 17 reglamentos jurídicos en muchísimos aspectos, pues el gobierno tuvo que sacar una ley de mercado único, la cual no se ha implementado del todo, por lo que tenemos unas trabas administrativas impresionantes. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Un país donde sea fácil emprender, donde las trabas administrativas no sean la excusa, no sean el problema para emprender? ¿O queremos un país donde para sacar un CIF haya que ir 3 veces a la agencia tributaria? No lo sé, pero desde luego, si queremos crecimiento, si queremos un país donde poco a poco aspiremos a ganar en crecimiento, necesitamos empresarios, necesitamos emprendedores. Otra de las puntos que nosotros tratamos mucho es el tema del fracaso. Vivimos una sociedad donde no se habla de fracaso, donde a mí me gusta decir, y sé que es muy polémico y soy muy polémica y no tengo ningún problema en discutir en el coloquio, creo que la sociedad española no perdona ni el éxito ni el fracaso. El éxito por envidia. Siempre hay esa mirada de ¡ay, cómo lo habrá conseguido! ¿Quién le habrá ayudado? ¿Cómo lo habrá hecho? No nos alegramos del éxito de los demás. Y por otro lado, el fracaso lo estigmatizamos rápidamente. Marcamos a esa persona como que es un fracasado. Bueno, pues si somos una sociedad en la que no valoramos el éxito y no animamos a la persona que fracasa en el intento a volver a intentarlo, pues posiblemente no seamos una sociedad donde haya cada vez más emprendedores, más empresarios. También os lo dejo ahí. Por otro lado, hay un tema importante que a mí me ronda la cabeza. Con todo el aumento del emprendimiento en estos últimos años, es fascinante que mucho de este emprendimiento depende de ayudas públicas, por lo que estamos creando un sistema viciado en el cual el emprendedor parte de la base de que para empezar necesita una ayuda pública. Las ayudas públicas, como ya se ha dicho a lo largo de estas sesiones, yo no voy a contar nada, el dinero público no existe, viene de nuestros bolsillos, de los bolsillos de unos y otros. Es decir, estamos, por un lado, hay una voluntad política que yo no discuto de fomentar el emprendimiento, pero están haciendo viciada. Lo que hay que hacer es cada vez más libertad y lo que hay que hacer es menos trabas y más
facilidades de acceso al crédito, pero no subvenciones, porque en el momento que estás empezando con la subvención, estás viciando el proceso. Lo que necesitamos es deducciones fiscales, lo que necesitamos es impuestos bajos, lo que necesitamos es que para contratar una persona y pagarle 1.000 euros netos no te cuesten 1.600 euros. Eso es lo que necesitamos. Yo no quiero subvenciones, déjeme a mí disponer y déjeme a mí arriesgar. Entonces, también es otra pregunta que os lanzo, ¿no? Es decir, este sistema en el que mucho, por buena voluntad, lo que pasa es que yo creo que las buenas voluntades muchas veces pues, no acaban con buenos resultados, pero hay una buena voluntad y entonces lo que está haciendo es subvencionar. Bueno, no sé si es la fórmula. Por otro lado, se ha dicho aquí ya un par de veces y yo pues me gusta decirlo, es decir, ¿de quién depende este cambio de modelo, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de que haya este cambio de mentalidades? Pues en la educación, en el sistema administrativo. Bueno, yo creo que depende de todos nosotros de que asumamos, y creo que se ha dicho antes, que la libertad tiene un coste y tiene una responsabilidad. Y tenemos que despertar de este letargo y entender que el sistema no es sostenible y que o tomamos parte y asumimos la responsabilidad, o va a llegar un momento en que todos digamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo estamos donde estamos? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de tener una España mejor? Y yo creo que depende de todos. Creo que depende, por supuesto, de los políticos, depende también de los empresarios, que sus cosas malas, por supuesto, habrán hecho, depende de los medios de comunicación, depende de las universidades, pero depende de nosotros, de si estamos dispuestos a ver el diagnóstico, a asumir la responsabilidad y a dar el paso de, por un lado, reconocer que el empresario es el motor, reconocer la importancia de la libertad para poder emprender y reconocer que no hay Estado que sea capaz de crecer donde hay más gente joven que quiere ser funcionaria frente a gente que quiere ser empresaria. Y esto es algo que nosotros tenemos que asimilarlo. Esto no es algo que se dice en la tele. Esto es algo que tenemos que empezar a hablar nosotros en los cafés, en los bares. Tenemos la capacidad de cambiar el país en el que vivimos. Tenemos la capacidad de hacer pedagogía de unos principios en los que creemos. Así que no esperemos sentados, tomemos parte y asumamos que España puede ser mucho mejor de lo que es. En España puede haber muchos más empresarios de los que hay, se puede generar mucha más riqueza y va a depender de nosotros el querer que eso ocurra o no, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Así que nada, abro el turno de preguntas. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto consideras legítimo, por ejemplo, en un lugar como este, como Andalucía, en el que por motivos fiscales y regulatorios es prácticamente imposible emprender de manera decente? ¿Hasta qué punto consideras legítimo el fraude a la hora de emprender? ¿Y qué posibilidades crees que existen para los emprendedores que viven en zonas de este estilo? Gracias. El fraude no me parece legítimo nunca. Lo que sí creo que muchas veces se juzga durísimamente, sobre todo en los medios de comunicación, a personas que muchas veces por sacar adelante ideas de negocios no cumplen estrictamente con la ley. Yo lo que digo y lo que abogo y lo que defiendo es que lo que hay que es facilitar y no complicar. Cuanto más lo compliques, más fraude. Cuanto más leyes, más fraude. Cuanto más impuestos, menos recaudación. Entonces, efectivamente, yo no juzgaré a aquel que se vea en una situación complicada, pues por ejemplo, que en ciertos momentos retrase ciertos pagos o que a la hora de... Por ejemplo, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y va en este sentido. En España es absolutamente ilegal tener a alguien trabajando en una startup gratis. Eres un delincuente si lo haces. Tiene que ser un estudiante, tienes que tener un acuerdo con una universidad para que esas prácticas entonces esa persona pueda estar. Bueno, yo cuando monté mi empresa tenía a mi socio, teníamos capacidad de pagar 2 sueldos y, si quieren que vengan y me detengan, tuve a 3 personas trabajando gratis durante un tiempo a cambio de formación y eventualmente esas personas fueron contratadas. ¿Soy una delincuente? Pues no lo sé, pero lo que sí creo es que
complicar como se complica las cosas desde el punto de vista administrativo en España no es la solución. Ahora, creo que también, por poner la otra lado de la balanza, con la excusa de que es complicado, muchos ni lo intentan y muchos ni intentan cumplir la ley. Y eso tampoco debe ser así, y eso ocurre también. Sí, muy breve. A mí me gustaría, doña Isabel, estar tan orgulloso del empresariado como usted. Lo que ocurre es que vivo en una comunidad autónoma que tiene un 35% de paro. Entiendo que la responsabilidad del empresariado ahí también existe. ¿Acaso porque el empresariado andaluz es un empresariado excesivamente pendiente del BOJA y del Boletín Oficial del Estado y no es emprendedor? Segunda cuestión, yo creo que cuando usted habla del empresario como motor, yo entiendo que el motor es el trabajo, hecho desde un punto de vista empresarial o hecho desde un punto de vista del trabajador. Usted es muy buena empresaria, yo soy muy buen trabajador. Si yo soy muy buen trabajador y usted muy buena empresaria, vamos a llegar muy lejos. Bueno, es que a través del empresario, o sea, esto es una cosa que me hace mucha gracia. Hay una moda de ser empresario, muchas veces malentendida. Lo que hay que ser es muy bueno en lo suyo. Lo que creo es que el empresario da la oportunidad de desarrollos de carreras profesionales. Entonces, un empresario jamás va a tener éxito si no tiene gente magnífica trabajando con ellos, y muchas veces tienen que ser muchísimo mejor que el empresario, porque eso es así. Y además, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, en la segunda pregunta. En cuanto a la primera, pues cuando el sistema está viciado, hay muchos vicios en el sistema. Es decir, no conozco al dedillo el sistema empresarial andaluz, pero sí le puedo decir que conozco, mi sensación es que cada vez hay más empresas y empresarios que han claudicado frente a los vicios del sistema y se benefician de él. Y sobre todo, pues podemos poner muchos ejemplos, pero hay muchos negocios que dependen del Boletín Oficial del Estado, los cuales van a permitir ciertos vicios. Bueno, ahí entra la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad, es decir, yo creo que hay empresarios malos, claro que sí, y al igual que creo que hay empleados malos, pero lo que creo es que hay que defender a los buenos y hay que intentar, con un marco legal sencillo, claro y transparente, que las normas sean fáciles de cumplir y que el empresario se le exija que las cumpla, por supuesto, pero se le facilite también esa misión. Pero vamos, efectivamente hay buenos, malos y regulares, por supuesto.